Cuando me invitaron a dar esta charla, realmente me sentí convocada a mi lugar, porque hace muchísimo tiempo que la preocupación de qué enseñar a los chicos que venían, que cada vez que yo entraba al aula ponían, en la escuela secundaria, ponían esa cara de odiar la física, fue un desafío para mí buscar otras maneras, otros contenidos para enseñar. Entonces me dediqué, ya les voy a mostrar a ustedes, he realizado algunos diseños curriculares. Uno ha sido para la escuela secundaria, en la Universidad de Río Negro, un diseño que se puso en marcha durante unos 10 años. Ahora cambio de la escuela secundaria, cambio el diseño. Y por otro lado, el profesor en física de la universidad, también vi ese diseño, buscando responder un poco a los requerimientos de ese momento en la escuela secundaria para formar profesores. Así que realmente para mí es una lindísima oportunidad poder comentar las cosas que hemos hecho y fundamentar por qué, dónde hemos trabajado hoy. Para ser un poco coherente y ordenar, ustedes deben haber visto el resumen de la charla. Entonces, una de las cosas que quería comentar ahora, voy a tratar de ir siguiendo lo que les escribí para ser un poco más coherente y cuidadoso. Entonces, una de las cosas que me planteo siempre es que tenemos que saber enseñar, que tenemos que saber física, y yo siempre hablo del entretejido, porque en realidad el que aprendió física enseña física para el físico. El que enseña puramente sin alguna orientación, o sea, un didacta general. Y yo creo que la formación de los docentes para poder dar una respuesta a la formación y que los estudiantes, futuros profesores, se sientan convocados a la enseñanza, tienen que aprender la física, pero dentro del contexto de la enseñanza. Hay que aprender física para enseñar, no para investigar. Hay una diferencia muy grande en eso, es mi tema de investigación actualmente, y no es que sea malo, sino que es diferente, ¿sí? Es diferente. De hecho, lo que nosotros hemos experimentado, que las clases que son más exitosas en cuanto a los aprendizajes de los alumnos son cuando se trabaja en pareja pedagógica, un profesor de física y un licenciado en física o doctor en física, que en Bariloche hay para elegir. Entonces, lo que yo siempre digo y sostengo es que tenemos que pensar en el entretejido. ¿Por qué? Porque uno enseña como fue enseñado. Y si uno aprendió física, como muchos de ustedes deben conocer diseños curriculares diferentes según el lugar de donde provienen y propuestas diferentes. Y en muchos casos se dice, como bueno, hace un ratito estuvimos en la charla, estuve justamente, por suerte, en la charla que hablaron de la didáctica de la física y hablaron que se garantizaba la enseñanza de la física porque los profesores cursaban junto con los licenciados. Bueno, no es que esté mal, pero que es diferente, ¿sí? Entonces, lo que uno puede ver y lo aprecia haciendo observación de clases, que hay una riqueza muy diferente y un enfoque diferente entre cuando un profesor de física
da la clase y cuando el licenciado en física o doctor en física da la clase. A los dos les interesa, todos tienen muchísimas ganas de enseñar, lo aprecian, hacen reflexión, etc. O sea, no pasa por ahí, pero sí pasa por el enfoque y por la finalidad. ¿Sí? No es lo mismo enseñar física, o aprender física para ser licenciado y para ser investigador en física que aprender física para ser profesor, porque cuando uno ya la está pensando cómo voy a enseñar esto, instintivamente se va a ir a volcar a su curso. Entonces, una de las cosas que uno se pregunta a diario, me imagino que ustedes también, es por qué tenemos que enseñar física. Y bueno, esto es una frase muy bonita, conocida, ¿no es cierto? Posibilita el desarrollo creativo de la imaginación, ejercita la lógica del pensamiento y enfrenta situaciones de decisión en las que se involucra la ética. Yo no veo que en muchas ocasiones nosotros mismos, profesores de física, nos olvidamos de esto y nos encerramos en la matemática de la física. ¿Y por qué? Porque tengo un programa que cumplir, porque tengo que... No sé, parece que hay como esa inseguridad de no llegar a cumplir todo lo que tengo que cumplir, incluso evaluar. ¿Cómo evalúo yo con una propuesta de estas? Entonces, todo eso es un aprendizaje que tenemos que hacer. Entonces, una de las cosas que me pregunto es qué y cómo enseñar física. Una de las cosas que yo, justamente de esta charla, estábamos hablando de la enseñanza de la física contemporánea. Hay una frase muy trillada que es enseñar física moderna o modernizar la enseñanza de la física. Para mí que van las dos. Y realmente uno está pensando, bueno, en física moderna, ¿cómo la voy a enseñar? Esto es medio complicado porque el diseño curricular no me lo pone. Entonces, o no me animo a darlo porque en realidad no sé si estoy preparando a los chicos para la universidad, en la escuela secundaria estoy hablando, lo estoy preparando para la universidad, en la universidad de Física 1 no le piden eso. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Y modernizar la enseñanza de la física también va entrelazado con esta propuesta. Me permito hacer una separación de la física moderna y la física contemporánea. ¿Por qué? Porque la conceptualización en cada una de esas es diferente y hay que tener un poco de atención a qué es lo que se está proponiendo. Para mí, dentro de la física contemporánea, que era lo que me dediqué a mirar ahora que tenía que conversar con ustedes, lo que encuentro es que hay gran cantidad de contenidos dentro de la física contemporánea, de los grandes temas de la física contemporánea, esos grandes temas que ya los estamos dando en la escuela. Lo que pasa es que no los tenemos en contexto. Entonces, eso es un tema que nos puede llegar a ayudar muchísimo para poder introducir estos temas que son de interés del joven, del estudiante. Uno puede decir, no están interesados, pero ojo, saben un montón de estas cosas que las escuchan afuera. Entonces pasó esto, tienen toda la tecnología en sus manos, los jueguitos que utilizan tienen gran cantidad de propuestas, ¿sí?, que tienen que ver con la física, ¿sí?, y que nos pueden servir también para usar en mi clase. Por ejemplo, la cosmología. La cosmología, bueno, es una parte de la astronomía que trata de leyes generales del origen y de la evolución del universo como una unidad. ¿Qué conceptos claves utiliza la cosmología? El Big Bang. Vamos a hablar del Big Bang. ¿Cuál es la teoría del Big Bang? Que va evolucionando el universo, si vuelve todo para atrás, llegó a un punto donde todo se terminó. Espacio, tiempo. ¿Está bien? Pero es algo que el chico lo puede entender. Espacio-tiempo. Hablar y trabajar en espacio-tiempo. Fíjense, materia, energía,
En la evolución del universo tengo temperatura, tengo el tiempo, con la expansión. Evidencia de la expansión, efecto Doppler. El efecto Doppler no necesita más que frecuencia, velocidad, longitud de onda. ¿Sí? Y el fondo de microondas, las microondas que tenemos en el ámbito de microondas, donde podemos trabajar siempre. O sea, la cosmología. ¿Y qué tiene de importante la cosmología? La cosmología nos lleva también a las partículas elementales. Los físicos de partículas estudiaban las partículas y los cosmólogos iban por su lado, hasta que de repente encontraron que estaban, se unían en un momento dado. ¿Por qué? Porque dentro de la cosmología, dentro del origen del universo, van originándose las partículas. Entonces, las partículas fundamentales son realmente muy accesibles, se puede trabajar bien, llaman la atención verdaderamente porque es una física de avanzada, podemos charlar sobre los aceleradores, las grandes investigaciones que están llevando adelante, eso son cosas que les interesan. ¿Sí? Entonces, una sugerencia sería poder trabajar en ello, indagar y seguir adelante. La otra sería la astrofísica. ¿Sí? La astrofísica es una rama de la física que estudia las propiedades físicas de cuerpos celestes, planetas, galaxias, sí, todo eso fascina y nosotros eso sabemos que convoca a, por ejemplo, ahora después les voy a mostrar el primer año de la física 1 que damos en el profesorado. ¿Sí? Conceptos básicos de la fusión, composición química, radiación del cuerpo negro, eso podría ser un poquito más complicado, pero temperatura, presión, la expansión, esas cosas se pueden trabajar. Así que haciendo una buena propuesta se puede trabajar astrofísica. ¿Dentro de qué? Del diseño curricular que tengo todos los días, que no tengo que cambiarlo, tengo que ver dónde están esos conceptos. Donde están esos conceptos que puedo contextualizar. Y eso me cambia totalmente la visión de la física que estoy enseñando. Otra más, por ejemplo, geofísica, parte de la geología que se enfoca en el estudio de la física terrestre. ¿Qué tenemos ahí? Ondas mecánicas, deflexión, refracción, gravedad terrestre, campos magnéticos, eléctricos, radioactividad. Eso lo enseñamos en la escuela. Son conceptos que os enseñaban y ahora se va cambiando toda la cosa, pero seguramente va a aparecer la posibilidad de poder insertarlos dentro del diseño que tenemos. Hago un paréntesis acá para comentar un poquitito lo que pasa en la universidad, porque también lo escuché en la charla anterior. La universidad tiene que cambiar. La universidad tiene que cambiar, porque en la universidad, cuando los jóvenes llegan, los profesores constantemente dicen no saben nada, no aprenden nada, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo ahora vino un estudiante nuestro y me abrió esto, ¿está? Entonces, saben, lo que pasa es que nosotros no sabemos qué es lo que ellos saben, ni sabemos cómo aprenden. Ese es un problema y vamos a tener que aprenderlo. Porque realmente aprenden a usar todo lo que tienen a su alrededor. Así que a mí me preocupa mucho porque estamos muy alejados de saber cómo aprenden, cuáles son las herramientas que ellos utilizan para aprender. Y todo esto que yo estoy presentando acá es una búsqueda para ver por dónde van. Bueno, acá tengo biofísica, física atómica, nuclear, fotónica. La cosa es, ¿para qué? ¿Para qué vamos a introducir estos temas si ya tenemos algo ya organizado, armado, que sabemos manejar? ¿Saben para qué? Para cambiar la física que estamos enseñando en la escuela. ¿Por qué? Porque es la del siglo XIX. ¿Sí? Esa famosa frase de la física del siglo XIX. Bueno, terminémosla. ¿Cómo puede ser que sigamos enseñando la física del siglo XIX a chicos que ya están por encima de eso? ¿Qué es lo que escuchan todos los días? Escuchan otras cosas. Entonces,
Lo que tenemos que hacer es cambiar, ¿sí? Y la cosa es cómo vamos a cambiar. Entonces, primero vamos a pensar en motivar. Bien, vamos a motivarlos. Después vamos a pensar un poquitito, para motivarlo tengo que saber qué es lo que le interese, tengo que ver en qué, dónde, en qué contexto se está moviendo, qué información recibe, y trabajar a partir de eso. Hoy me gustó cuando hablaban en las mesas redondas de didáctica, porque hablaron del profesor guía. Ya el profesor no tiene que ser más de pizarrón. Tenemos que aprender todos juntos. ¿Y cómo es eso? Y bueno, orientando, trabajando con ellos, leyendo las investigaciones de enseñanza en la física que hay a montones, grupos muy interesantes que hacen investigación en enseñanza en la física, y esas cosas no llegan a las áreas, ¿sí? Cuando acá se separó la REF del CIEF, miren que yo tengo historia del 83 en la asociación, cuando acá se separaron, una de las preocupaciones era qué va a pasar si se separa el grupo de investigadores en enseñanza de la REF para no estar nutridos por eso, ¿no? Bueno, fue necesario, fue importante, se generaron grupos muy interesantes y fuertes, potentes en Argentina, en Brasil también, en distintos lugares, y en España también. Pero una de las cosas que es importante es que los profesores en la escuela secundaria en general, no sé cómo será lo que enseña la facultad, cuando ustedes trabajan, en general no está el tiempo ni está el reconocimiento hacia el profesor que investiga. Entonces, como no está eso, no se alienta. Yo he sido profesora, eso no lo dije, y me parece que es lo más importante en mi vida. He sido profesora durante 30 años en la escuela secundaria. Es una experiencia que verdaderamente me sirvió muchísimo, pero reconozco, yo no escribía mis reflexiones, yo no publicaba artículos, no hacía esas cosas. Leía, me interiorizaba, venía en las redes, aprendía todo, pero no escribía, ¿sí? No escribía, y verdaderamente hay una falta de esos registros increíble, las experiencias docentes, que ahora salieron acá en la REF. En la REF hay una cantidad enorme de experiencias docentes que son verdaderamente muy interesantes. Bien, entonces vamos a ver, hay una cosa que pasa acá. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Empezamos por lo más básico? Y sí, porque los chicos no tienen lo básico, no saben cinemática, no saben dinámica, no saben esto, y cómo voy a enseñar el resto. ¿Lo básico para quién? Lo básico porque lo dice el profesor, pero no es lo básico que el chico dice que es para él. Entonces nosotros tenemos que ver, a ver qué es lo básico para él. La estructura cognitiva del alumno es sumamente importante, tenemos que tenerla en cuenta. Hay un artículo que es muy interesante, que es del año 75, y que yo muchas veces vuelvo a recorrerlo, que se llama La física del profesor, entre la física del físico y la física del alumno, de Francis Alvarez. Él hace todo ese planteo ahí, y realmente vale la pena volver a recorrerlo cada tanto y ver la diferencia que hay entre estas tres posturas o tres categorías en las cuales él trabaja. Y se habla sobre, él enfatiza el tener en cuenta la estructura cognitiva del que aprende. Entonces, bueno, con eso realmente se los dejo, porque búsquenlo, se puede, es de fácil acceso, y es muy interesante todas las propuestas que hace. Cinemática, dinámica, ¿saben lo que me pasa a mí cuando digo eso? Realmente me hace mal. No es que sea mala, pero no podemos empezar por ahí. No podemos empezar por ahí. ¿Qué le importa al chico la cinemática, la dinámica? ¿No? Entonces tenemos que buscar eso. Pero hay que enseñarla. Sí, hay que enseñarla. Entonces, ¿cómo
esto se lo puedo contar, que lo hice en la escuela secundaria, que me generó entre colegas algún tipo de problema, pero después fue bueno. En vez de dar la mecánica desde el punto material, la cinemática, todos los tipos de movimiento y todo eso que uno... En vez de eso la di vuelta y empecé por energía. Y me dijeron, ¿cómo vas a empezar por energía? Eso no va. Entonces, yo digo, bueno, vamos a ver. Y me hice todo un cuadrito y armé todo y expliqué lo que iba a hacer. Me dicen, pero no definiste velocidad. Escúchame, velocidad lo sabe de la vida diaria. Que mire el velocímetro de su auto y me va a decir tranquilamente qué es la velocidad. Así que yo puedo darle energía cinética. Y así, bueno, fui y las cosas que yo veía que había que trabajar, pues hacía una interrupción y iba trabajando y entonces finalmente llegaba. Y bueno, eso fue bueno, fue una buena experiencia esa. Fundamentalmente porque tenía alumnos que estaban en una orientación que era turismo. Y estos miraban, ¿no? Era muy difícil llevarlos adelante, pero yo empecé viendo cuestiones de energía y formas, fuentes, buscar ese tipo de cosas y ahí anduvimos bien. Esa fue una buena experiencia y no fue dejando de dar lo que me decía el programa, simplemente lo di vuelta y funcionó. ¿A ustedes les parece que la física llegó a la escuela para quedarse, la clásica, y la vamos a dejar ahí? No, bien, veamos, pobre física, vamos de ahí y nos olvidamos de cómo ha evolucionado, ¿sí? Entonces tenemos que fijarnos un poco, y esto acá, bueno, me adelanté un poquito, la idea era empezar al revés y buscar qué es lo básico de esto. Bueno. Ahora les voy a contar un poquito lo que hice, o sea, a partir de que me interesé bastante por la enseñanza de las partículas elementales en la escuela secundaria y di talleres y conocí bastante al respecto, cuando me convocaron para hacer el diseño curricular en la provincia de Río Negro, se me ocurrió que podía trabajar algo que tuviera que ver con eso. Entonces lo que primero fue muy interesante porque Río Negro se caracteriza por tener cuestiones innovadoras, pero a veces no llegan a buen puerto, o sea, pero esta tuvo una característica, que durante prácticamente 2 años los que estábamos haciendo esta propuesta tuvimos que ir pueblito por pueblito a hacer los talleres para que la gente se fuera comprometiendo, la conociera y después armamos la propuesta. Así que estuvo, digamos, bien organizado. Y yo lo que les doy es esto. Entonces, tenía 2 partes. Una era materia, 2 ejes, materia y energía. Y lo puse a partir de distintas preguntas. Entonces, ahí tienen primero, segundo y tercer año. Entonces la pregunta era, primero era la pregunta, ¿de dónde viene? Entonces dábamos las teorías de origen del universo. Para la escuela secundaria eso es increíble, porque traen todo tipo de teorías de origen del universo. Sí. Hay que amarcar, pero hay de todo. Entonces, bueno, hay que ir trabajando ese tema. Bueno, el Big Bang, materia, antimateria les fascina, ¿sí? Entonces, bueno, podemos trabajar. El PET tiene antimateria, ¿no? Los positrones. Dimensiones en el cosmos, el microcosmos, el macrocosmos, diferenciar eso. Todo en primer año, cómo se puede ordenar, entonces pasás a la tabla periódica porque estamos hablando de materia, cómo se presenta en la naturaleza. Trabajamos los estados de agregación, ¿también? Características, de su forma, densidad, conceptos como constante, variable, qué estructura presenta.
y cómo interaccionan los materiales y las fuerzas, los materiales y las ondas mecánicas. Bueno, segundo año, el modelo cosmológico estándar, las eras en la evolución del Big Bang, ahí interviene temperatura, tiempo, bueno. Y así, bueno, esa era la propuesta que teníamos con respecto a la escuela secundaria. Esto se dio, falta lo de energía, que no sé si lo tengo. Pero bueno, si alguien después en algún momento lo quiere, se lo paso. Y la otra cosa es lo que tenemos el profesorado en física. El profesorado en física tiene la primer física que tiene, ¿sí? Son esos contenidos. Dentro de esos contenidos trabajamos grandes conceptos. Por ejemplo, los principios de conservación. La conservación de la energía, la conservación de la cantidad de movimiento. Son temas o sea, que vamos viendo dentro de esto, ¿sí? Fíjense, tenemos, bueno, la tabla periódica, el sistema solar, los planetas, ley de Kepler, ley de Newton de la gravitación universal. Dicho sea de paso, cuando enseñamos la gravedad terrestre y todos los fenómenos de la gravedad, no nos olvidemos que está la ley de la gravitación universal, que esa es fundamental para trabajarlo, porque si no nos quedamos con la G chica, ¿sí? Le da una amplitud más interesante. Bueno, con respecto al trabajo que, o sea, a cómo fue evolucionando todo esto, el jueves voy a presentar un trabajito con resultados y cosas que hemos hecho ahí. Y el otro tema, el otro cuatrimestre, es la física 1B, segundo cuatrimestre, donde trabajamos la parte de energía. O sea, la separamos también en materia y energía, y bueno, esos son los temas que nosotros trabajamos. Y acá mi charla terminó. Muchas gracias.